Buenas tardes a todas y todos los que sintonizan a esta hora Radio Sol de los Andes. Mi nombre es María Guadalupe y les doy la bienvenida al programa Momento Literario, un momento de contar una nueva historia que llega gracias, pues como siempre, a Radio Sol de los Andes y es parte del Club de Lectura de Juliaca, este proyecto importante, Momento Literario. Y bueno, yo hace tiempo que no podía acompañarlos en una edición, pues porque yo vengo de Puno, entonces estar viniendo a veces es un poquito cansado y también hay otras actividades que hacemos, pero bueno, elegí hoy para venir porque trataremos una novela que de verdad ha sido muy icónica, muy importante. De hecho, hay muchas leyendas, lo que llamaríamos quizás leyendas urbanas detrás de esta novela, y para comentarla está también, nos acompaña ahora Denilson Quispe, que es parte del Club de Lectura de Juliaca. Bienvenido, Denilson. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los radioyentes que nos están acompañando el día de hoy. Sí, una semana más y en esta ocasión para hablar sobre una obra emblemática de los autores alemanes, se podría decir. Uh-huh. Y bueno, muy contento de estar aquí acompañando también al club, acompañando también a Radio Sol de los Andes, en este programa bastante especial es una obra bastante bonita, bueno, medio rara, pero está interesante. Bueno, vamos a pasar a comentar eso también, ¿no? Sí, eso. Sí, y es que esta también ha tenido varios títulos, se la conoce de maneras muy diversas. El título original en sí es Werther, o Werther, pero también se le ha colocado el nombre de Las desdichas del joven Werther, o Las cuitas del joven Werther, o Las penas del joven Werther, y yo diría algo así como que la trágica vida del joven Werther, enamorado de una chica comprometida. Pero bueno, son cosas que iremos detallando. Esta obra es de Goethe o Goethe, y pues primero, antes de iniciar, vamos a profundizar un poco en la vida del autor, porque es importante conocer este proceso. Se dice que esta novela, Las cuitas del joven Werther o Werther, es también algo biográfica, así que para esto hay que entender cómo se fue desenvolviendo la vida del autor, y por eso Denilson ahora nos va a comentar cuáles son los aspectos más importantes de la vida de Goethe. Bueno, el autor el día de hoy del que vamos a hablar es Johann Wolfgang von Goethe, que nació el 28 de agosto del año de 1749 en Frankfurt del Meno, en Alemania. Esto es en una época muy antigua. Johann Wolfgang von Goethe es un escritor, un poeta, un dramaturgo, novelista, científico, filósofo y político también, considerado una de las figuras más importantes de la literatura alemana y universal. Goethe él creció en una familia acomodada, lo que le permitió recibir una educación extensa y variada. Estudió Derecho en las universidades de Leipzig y Estrasburgo, aunque su verdadera pasión siempre fue la literatura. Durante su estancia en Estrasburgo conoció al filósofo Johann Gottfried Herder, quien fue el que influyó profundamente en el pensamiento y en la obra del autor del que vamos a hablar hoy. Y empezando prácticamente con Herder, iniciando ya el romanticismo de la época. Y en el año de 1774, Goethe publica la obra Las desventuras del joven Werther, que es la obra epistolar que tuvo un impacto bastante inmediato y bastante considerable. Fue como un éxito rotundo para ese tiempo, y la obra se convirtió en un fenómeno cultural que inspiró una moda y que inició este movimiento del romanticismo en esa época. Lamentablemente, lo que pasó con la obra fue que la obra vino acompañada de éxito, pero también vino acompañada de una serie de suicidios entre jóvenes, que este fenómeno fue conocido como el efecto Werther. Y bueno, para calmar esto, Goethe se trasladó a Weimar en 1775, donde se convirtió en parte de la corte del duque Carlos Augusto, en donde ya ejerció su carrera de político a lo largo de su vida en Weimar, en la ciudad de Weimar. Desempeñó diversos roles políticos y administrativos, además de continuar con su trabajo literario y científico. Allí es donde conoce a Friedrich Schiller, con quien desarrolló una profunda amistad y colaboración literaria. La obra más grande, o la obra quizás que se recuerde más del autor de hoy, es Fausto,
que es un drama trágico que se divide en dos partes y en el que trabajó prácticamente casi toda su vida. La primera parte de esta obra fue publicada en el año de 1808 y la segunda ya póstumamente en el año de 1832. Fausto aborda temas universales como la búsqueda del conocimiento, la ambición y la redención, consolidando su lugar en la literatura mundial. Además de esta producción literaria que Goethe hizo, también hizo contribuciones a la ciencia, especialmente en campos de la óptica, la teoría de los colores y la botánica. En el año de 1810 publica la obra Teoría de los colores, que desafiaba las teorías de Isaac Newton y que aún sigue siendo objeto de estudio y objeto de debate actualmente. En el caso de la vida personal, tuvo una vida bastante interesante creo que prácticamente la mayoría de autores de los que hemos hablado en este programa han tenido esto de numerosos amores y amistades que influyeron en su obra, ¿no? Sus correspondencias, escritos autobiográficos como Poesía y Verdad, ofrecen una visión profunda de su pensamiento y su vida. Johann Wolfgang von Goethe muere el 22 de marzo de 1832 en Weimar, dejando un legado literario y científico que ha dejado perdurado a lo largo de los siglos. Su influencia se extiende mucho más allá de la literatura, impactando a la filosofía, la ciencia y la cultura occidental en general. Algo que solía decir Johann Wolfgang Goethe es: pensar es fácil, actuar es difícil, actuar según se piensa es lo más difícil de todo. Y así concluiríamos con prácticamente un resumen, un pequeño, para saber un poco más sobre la vida del autor del que vamos a hablar hoy, porque en sí la vida de alguien es como si alguien escribiera unos cientos libros sobre eso, ¿no? No podríamos determinarlo simplemente con un poco de tiempo. Pero enmarcando esto a la obra de la que vamos a hablar hoy sobre la muerte o las penas del joven Werther, es que sí está relacionado esta obra está relacionada bastante a algunos pasajes de su vida y se le relaciona con tres aspectos importantes que está relacionado a eso, ¿no? Del por qué se suicidó al final. ¿Era un amigo suyo o era él mismo que había conocido a dos personas que estaban ya comprometidas o no? Bueno, eso lo vamos a descubrir más adelante también. Y empezando ya a hablar con Guadalupe sobre esto, ¿no? Claro, ya empezar a hablar de la obra, pero es cierto, ¿no? Una de sus obras más importantes es Fausto, pero sin embargo cuando hablamos de Werther nos damos cuenta que es la obra que lo impulsó, ¿no? Lo catapultó a la fama, sobre todo por el tema que trata y gira todo en torno del amor, así que vamos a hacer un resumen poquito rápido para poder ir desentrañando y analizando cada uno de los aspectos de este personaje que es muy complejo también de entender por todas las emociones que lo atraviesan. Es una persona de 20 años, empezamos así, nos presentan a nuestro personaje y como esta novela es epistolar, se cuenta a través de cartas que nuestro protagonista, Werther, va enviando a su querido amigo. Werther se ha trasladado a una pequeña comunidad para resolver algunos problemas familiares y en ese entorno queda maravillado por el paisaje. Las primeras páginas de la novela nos van contando esto, ¿no? Él narra a través de las páginas, nos cuenta cómo es el paisaje, cuán maravillado está por la vida sencilla del campo, la naturaleza. Él es artista, así que aprovecha para sus lecturas, también para pintar, pese a no ser muy prolífico en su producción, pero sí disfruta mucho este ambiente natural. Va narrando esto, va contando su vida tranquila, casi todo es una rutina, sale, camina, disfruta el paisaje y va conociendo a personas del lugar. Se hace muy amigo de los niños, habla con los ancianos y con todas las personas que ve en realidad. Algunos incluso piensan que está bromeando por todas las preguntas que él hace, pero en realidad es una curiosidad natural. Una persona que regresa a la vida tranquila del campo luego de haber estado en las ciudades, pues desata en él esta cuestión de querer vivir en la naturaleza y tranquilo. En un momento incluso se le acerca un trabajador y le comenta que está enamorado de quien es su jefa
en ese tiempo, una mujer viuda. Y toda la pasión con la que este enamorado narra sus sentimientos hacia esta mujer dejan a Werther muy conmovido, porque hasta este punto ya nos vamos dando cuenta de que Werther es un ser muy emocional, es romántico, él vive de sus emociones, él siente todo lo que hay a su alrededor. Está embelesado por el paisaje, por la naturaleza y, bueno, viviendo así el día a día y conociendo a muchas personas, es que una muchacha lo invita a ser su pareja en una fiesta. Y le dice, en el camino, ¿podemos ir a recoger a Carlota o Charlotte? Y él dice, claro, ¿por qué no? Entonces van a recogerla, pero antes esta muchacha le hace la advertencia. Mira, vamos a ver a Charlotte, pero no te enamores de ella. Y Werther dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me dices eso? No tiene sentido. Y él le dice, es que es muy hermosa, pero no te enamores de ella porque está comprometida. Y a Werther esta advertencia como que ni le va ni le viene, no la toma en cuenta porque pues un dato random, ¿no? Entonces llegan a la casa de Carlota, él la ve de espaldas, alimentando a sus hermanos porque ella era la mayor de varios niños pequeños, ella les está dando de comer. Y ahí Werther siente una impresión fuerte, como que algo va a suceder, tiene esta intuición. Entonces pasa el tiempo, Charlotte se voltea, le mira el rostro y Werther piensa que ha visto un ángel. Y desde ese instante Werther queda perdidamente enamorado de Carlota. Y no se acordó de la advertencia, no se acordaba de nada. En la fiesta él solo baila con ella, está embelesado. En cada momento que van compartiendo juntos, porque saben que en los bailes antes se iban intercambiando de parejas y cada vez que bailaban ellos dos, él se sentía mucho más enamorado de su belleza, de su delicadeza, de su forma de hablar, porque en este interín de bailar conversaban mucho. Entonces él se termina enamorando de Carlota y a la otra chica a la que debía acompañar a la fiesta ni le hace caso, la deja de lado, él está embelesado. Y pasan los días, al final de esta fiesta le dice, ¿puedo ir a visitarte? Le dice a Carlota Werther y Carlota le dice, por supuesto, ven a mi casa. Y así empieza este proceso. Hay una parte de la novela que a mí me gustaba mucho, que era una fiesta en la que Carlota, que pues es una joven muy vivaz, alegre, forma a todos los varones en una ronda. Ella al centro va pasando alrededor dándoles pequeñas palmadas en el rostro, ¿no? Como cachetadas muy leves. Y él dice, yo sentía que cuando me daba a mí la cachetada era más fuerte para mí y eso le hacía sentirse más enamorado y creo que vamos viendo cómo este enamoramiento es muy ciego y muy fuerte y bueno, van pasando los días, van hablando más, él está cada vez más enamorado y un día dice no, está comprometida, no voy a volver a su casa, lo decide firmemente, pero al día siguiente ya estaba buscando una excusa para verla y regresa. Pero Carlota pues le empieza a comentar de su vida y le dice, sí, en efecto yo estoy comprometida con Alberto. Y es como que para él regresar a la realidad, ¿no? Carlota es una mujer comprometida, pero aún así quiere tanto verla que sigue buscando excusas para ir a su casa. Y en el proceso conoce a Alberto, que es más o menos unos 10 o 11 años mayor que Carlota. Es un hombre muy práctico, un hombre de negocios, hace las cosas que tiene que hacer, bastante realista, muy objetivo. Todo lo contrario a Werther, que es un mar de emociones. Para él el dinero casi no es importante, el sentir para él es lo esencial en la vida. Y ellos dos, con estas grandes diferencias, se hacen muy buenos amigos. Y esto incrementa el sufrimiento de Werther porque no hay nada que reprocharle a Alberto. Y dice en una parte de la novela, ojalá y fuera un mal tipo, ¿no? Ojalá fuera una mala persona, porque así podría separarlo de Carlota. Pero es tan bueno que no tengo una objeción contra él. Y eso incrementa su sufrimiento y Werther es una persona que sufre y se angustia siempre. Está pensando mucho en sus emociones, está completamente enamorado de Carlota, esto lo hace sufrir. Y llega un punto en el que decide irse y se aleja. Vuelve a la ciudad. Y aquí empieza la segunda parte de la obra, cuando él se marcha. Se marcha, está más o menos, de acuerdo a las cartas, calculamos 1 año, lejos de Carlota. Él siente que ya la olvidó,
pero se fuerza a regresar porque la vida en la ciudad no lo complace. Trabajaba para una persona que era un tirano, egoísta, y a él, siendo una persona tan sensible, pues todas estas situaciones lo acomplejan demasiado y vuelve a ver a Carlota, sabe que su amor sigue ahí, sigue vivo, y ya vuelve a ese amor tan cegado y obsesivo que tiene Werther por Charlotte, pero en el proceso siempre está Alberto, ¿no? No podemos olvidar que Charlotte está comprometida, pero el amor de Werther sigue intacto. Y sucede, en medio de todo este nuevo enamoramiento, que la persona, el empleado que en el inicio le había contado que estaba enamorado de la viuda, había sido despedido. Y la viuda contrata a un nuevo sirviente y este anterior, loco por los celos, termina matando al nuevo sirviente. Entonces, frente a este crimen que desata indignación en todo el pueblo, donde se está debatiendo la condena que va a recibir el asesino, Werther y Alberto conversan. Y Werther dice, pues yo entiendo por qué lo hizo, porque estaba enamorado. Y esto Alberto lo llena de indignación y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes justificar un crimen por algo tan absurdo como el estar enamorado? Porque para Alberto, un hombre práctico, pues el amor no amerita quitarle la vida a una persona, ¿no? Que en verdad no lo amerita, pero bueno, Werther está en otro nivel de obsesión. Entonces Werther dice, no, yo sí lo entiendo, y eso genera la primera rencilla entre Alberto y Werther, un problema que nunca se va a resolver. Y bueno, en este interín hay que saber que Alberto tiene una colección de pistolas, que generalmente está limpiando, así, y Werther pues las ve, empieza la conversación, ¿no? Del matar, el no matar. La cosa es que al saber esta forma de pensar de Werther, Alberto se inquieta. Y también porque la gente había empezado a comentar demasiado porque Werther siempre visita a Carlota. O sea, está todo el día en su casa y la gente empieza a murmurar. Entonces Alberto, que también es una persona, entendemos, ¿no? Muy guiada de las apariencias, de lo que dice el resto, va y le prohíbe a Carlota que vea a Werther. Le dice, no lo veas más, por favor, porque la gente anda hablando. Y a Werther lo mismo, ¿no? Ya no puede ver a Carlota. Pero aún así Werther insiste, va a la casa de Carlota, aprovechando que Alberto está trabajando. Hablan y le dicen, no podemos vernos más, tenemos que alejarnos. Y se separan y esto destroza a Werther, tanto así que insiste en regresar. Vuelve a buscar a Carlota y en ese momento Carlota se está debatiendo y dice, ¿por qué Alberto me trata tan mal? ¿Por qué es un hombre tan frío, tan indiferente? En cambio Werther tiene todo lo que yo deseo, es sensible, es amable, es imaginativo, es creativo, tiene todo. Y empieza a hacer esta comparación y nos damos cuenta que realmente Carlota ha llegado a sentir algo muy parecido al amor por Werther, está encantada con Werther, pero está comprometida y tiene que obedecer a su esposo. Entonces, en ese momento, ella está muy emotiva, aparece Werther y no saben qué hacer, los dos hay un silencio incómodo y ella le dice, ¿sabes qué? Lee algo, porque hace tiempo que no haces nada. Y los dos se ponen a leer unos versos pues de amor, y en ese momento de tensión, los dos comienzan a llorar. Él la toma de las manos, le besa las manos, la abraza, se acerca a sus mejillas y los dos se besan. En ese beso rompen todo. Charlotte se da cuenta de que está cometiendo un error, lo bota y le dice, esto no puede ser, Werther, tienes que irte. Y Werther regresa a su casa a duras penas. Se narra cómo llega todo empapado porque empieza a llover y bueno, destrozado. Manda a su sirviente a que vaya a pedir las pistolas de Alberto prestadas. Va, el sirviente pide las pistolas, se las lleva y Werther le pregunta, ¿quién te las dio? Y el sirviente le dice, me las dio la señorita Carlota. Y él dice algo así como que, qué más poético que esto puede existir, ¿no? Que mi amada me ha dado el arma con el que yo me voy a quitar la vida. Entonces Werther, la noche previa a Navidad, se dispara. Pero no muere. Todavía tiene signos vitales. El mayordomo aprovecha, busca a toda la gente para que le den auxilio, pero aún así él fallece dejando una carta
para Carlota, y donde indica también cómo quiere ser enterrado. Luego de una agonía un poco larga, Werther muere, y así termina nuestra obra, la obra que analizaremos el día de hoy. ¿Qué te pareció de Nilsson? Bastante impactante. Bueno, se podría decir, bueno, la verdad no tengo palabras para expresar lo que nos acabas de contar sobre de lo que trata la obra. Fue muchas cosas, tengo muchas preguntas, de hecho, sobre más que nada para poder analizar y poder decir por qué el joven Werther hizo una cosa y por qué sucedía todo eso en ese momento, ¿no? Y también quizás eso va a explicar un poco el por qué cuando salió la obra, hubieron muchos suicidios respecto a esta, ¿no? Sí, y para tratar esto, para analizar la obra, volvemos después del corte comercial. Sol de los Andes. Estamos de vuelta en Momento Literario, y aquí en la pausa comentábamos con Nilsson todo lo que nos ha hecho sentir esta novela, y pues para empezar hablaremos un poco acerca de cuáles son los temas que atraviesan esta narración. De manera evidente, uno de los temas que salta a la vista es pues el amor, el enamoramiento, pero también hay otros. ¿Cuáles de Nilsson tú consideras que también son parte fundamental de esta obra? Bueno, hablar sobre más que nada sobre, obviamente el romanticismo ya es un tema ya bastante, bueno, ya vamos a adivinar que ese es el tema principal quizá, pero también están otros temas que es más que nada ese tipo de amor que es más enfermizo, también cómo hacer que sentir que el protagonista, en este caso Werther, cómo es que se sentía en ese entorno, y también hablar sobre los personajes secundarios, ¿no? O sea, esa problemática social de no saber o no querer decir lo que realmente quieres hacer, en este caso. Esto lo vamos a ver en bastantes pasajes. Estamos viendo cómo una persona que él conocía terminó matando a la vida que estaba cuidando, y bueno, hay muchos temas de esto que son más temas sociales, aunque quizás directamente no se toquen estos temas, no se tratan estos temas, sí se tocan en una parte, en un apartado un poco más alejado, pero sí es que se toman, ¿no? Temas más que nada sobre cómo era esa sociedad actual en ese momento, y también temas como sobre cómo es que las personas tenían la percepción sobre el amor en ese momento, ¿no? Pero obviamente el romanticismo es más que nada el tema principal. Una de las cosas que yo quería hablar es sobre cómo es que el joven Werther, así viendo la obra o viéndola de lejos, era como una persona o un joven, y hay que adundarte en que eres joven porque el autor, von Goethe, escribe esta obra cuando es joven, cuando tiene 25 años, y lo escribe en un lapso muy corto de tiempo. Lo escribe muy rápido. Uh-huh. Y supongo que ha tenido bastante inspiración para escribir esta. Sí. Y fue tanta la inspiración que salió un libro bastante bueno. Pero el problema es que, bueno, el problema que yo le encontraba al joven Werther es, que no sé, ¿me ayudas con esto? Es sobre por qué se sentía así, por qué tenía esa necesidad de estar cerca de Carlota. A pesar de que usualmente siempre te enamoras de alguien, pero a veces nunca llega a ser tan enfermizo como esto, ¿no? Fue enfermizo, se alejó y estuvo bien, pero volvió otra vez y otra vez sucumbió a ese amor que quizás no era tan bueno del todo, ¿no? Sí, yo siento que es una cuestión de él llega a este pequeño pueblo a hacerse cargo de las cosas, pero también porque había rechazado antes a una chica, o sea, ya había pasado de una etapa amorosa un poco complicada, donde conoció a una mujer pues que no llenaba tal vez todas sus expectativas, y luego queda deslumbrado por esta nueva persona, que yo creo que él siente que lo entiende, porque con ella puede compartir todo. Recordemos que fue una zona rural, ¿no? Fue una zona del campo donde las personas pues son mucho más prácticas en sus decisiones, ¿no? No hay mucho tiempo para sentimientos mucho más profundos, pero Carlota sí, o sea, ella lee, ella también hace y consume arte, entonces encuentra, yo creo que en esta persona, más allá de lo hermosa que era, porque él queda, digamos, enamorado a primera vista, se enamora de cómo es, de lo que siente cuando está con ella, de poder compartir ideas, de poder conversar, porque tienen charlas larguísimas. Creo que todo eso fue alimentando primero su amor y luego su obsesión, porque al final
llegar al punto de quitarse la vida pues ya es obsesivo, es malo. Entonces creo que Werther también tiene una debilidad muy grande, que es demasiado emocional. Y no creo que sea malo ser una persona sensible, una persona que cuando lee una novela, un poema se enternece, o cuando ve una película, ¿no? Que sientas algo, está bien, pero no al punto de que ese sentimiento te carcoma. Y eso es lo que pasaba con Werther. O sea, cada cosa que pasaba en su vida relacionada con Carlota lo destrozaba o lo elevaba hasta el cielo. Era una persona que no regulaba muy bien la parte emocional. Incluso deja de trabajar cuando conoce a Carlota, deja todo. Y creo que a muchos nos habrá pasado, sobre todo cuando éramos adolescentes, cuando nos enamoramos de la persona, conocemos a la persona, dejamos todo gira en torno a esa persona, queremos estar con ella todos los días, y es un sentimiento muy natural, y creo que es por eso que esta novela pegó entre los jóvenes, ¿no? Porque narra todo lo que sentimos, querer estar siempre con ella, incluso descuidar nuestras cosas por compartir ese tiempo, y creo que ahí va lo que siente Werther. Yo lo sentí al inicio como una persona muy sola, sobre todo por el hecho de estar contemplando siempre los paisajes, además de lo apreciativo parecía algo solitario, y ya pues encuentra en Carlota un par ideal, pero está comprometida. Sí. Werther encuentra en Carlota quizás esa conexión al mismo mundo que no tenía antes de conocerla, porque siempre se encontraba como que fuera de esto, ¿no? Yo hago mis cosas, pero no estoy dentro de eso completamente. Cuando conoce a Carlota es cuando ya empieza a sentir un poco más las cosas, y para Werther es como si fuera la naturaleza misma, pero la naturaleza misma tiene sus tormentas, sus desastres también. Entonces, siempre va purulando y sus sentimientos van variando de acuerdo a cómo está con ella. Como que se deja absorber bastante por este sentimiento. Pero también es que el mundo, quizás la sociedad en ese momento, quizás no ayuda tampoco tanto. Porque él está enamorado de una mujer que ya está comprometida, ¿sí? Pero el mundo ahí es como que nadie le va a escuchar a él y decir, oye, estás enamorado de esto, toma esto, ¿no? Vas a hacer esto ahora para poder mejorar o quizás por conciliar, ¿no? Él tomaba ejemplos bastante ya más fuertes sobre lo que era, por ejemplo, el que cuidaba a la viuda y estaba comprometida también, pero la terminó matando otra vez. Fue bastante raro, como que tomaba ejemplos bastante extremos a veces muy radicales, como ¿no? guía, y eso quizás fue lo que más carcomió su mente para que al final tomara esta decisión, ¿no? Sí, yo creo que sí. La única persona que sabía todo lo que él pensaba era su amigo, el que recibía las cartas, que en un primer momento, cuando Werther le narra, no conocía a Charlotte, pero ella está comprometida, le dice, si puedes hacer algo, busca la forma de quedarte con ella. Pero si está esa imposibilidad grande y es irresoluble, aléjate antes de que este problema termine acabando contigo. Pero no le hace caso, pues, porque nadie le hace caso a las personas que te dan los consejos racionales, pues no los obedeces. Esas cosas suceden. Claro que aquí es como que he llevado mucho a los extremos, y algo que sí me gusta mucho también de lo que mencionaste es cómo el escritor usa el paisaje para contar emociones. Cuando todo está bien con Carlota, de hecho la primera vez que la conoce y los días posteriores, es la primavera más hermosa en el paisaje, el sol, las plantas, las aves, todo, incluso las personas, todo es maravilloso. Pero cuando se rompe esta conexión, cuando ella le dice no quiero verte más, vete, la tormenta más grande se desata en el pueblo y él termina destrozado, termina enfermo y ya pensando en quitarse la vida. Entonces el manejo del paisaje también creo que sirve mucho para sentir cómo nuestro protagonista iba sintiendo, qué es lo que sentía. La tristeza más grande en la tormenta o la alegría más alta durante la primavera y el sol, ¿no? Creo que esto es muy claro y pues sí, es un bonito recurso, pienso yo, para expresar las emociones. Pero también creo que sí es importante lo que mencionas, ¿no? O sea, la sociedad que rodea a Werther en este entorno, en este tiempo donde se desarrolla la historia, pues muy conservadora,
muy de... la novela no dice, ¿no? Carlota tenía que obedecer a su esposo, Carlota tenía que cumplir con los mandatos de su prometido en cierto momento, o sea, ya vas viendo esta sumisión, y eso también creo que hace entender por qué Carlota se enamora de Werther, ¿no? Porque es una persona que le da libertad para obrar, que le muestra algo más, porque Alberto es una persona pues muy diferente a lo que ella esperaría, además que es mucho mayor, que también era muy aceptado y incluso ahora a veces parece muy normal, pero creo que ahí también va, ¿no? Tal vez ni siquiera Carlota estuvo enamorada, solo estaba embelesada, o tal vez sintió que con Werther podría por fin alcanzar la libertad, que es lo que pasaba en muchas ocasiones, pero al final la presión social, pienso yo, hizo que desista de amar a Werther. Sí, esto se recuerda bastante, mucho en esto. Es cierto, al final, a pesar de que quizás Werther y Carlota sí se amaban, no podrían estar juntos porque ya había un compromiso de por medio y la misma sociedad los iba a matar, ¿no? Iba a rechazar esto. Y a veces quizás bueno, en el momento de la época también la gente se deja llevar aún, incluso ahora, se deja llevar por lo que quizás los demás piensan de ti. Entonces, eso es algo normal. Supongo que en esa época era mucho más normal que ahora, porque ahora sí hay como que esas pequeñas revelaciones de, bueno, yo pienso esto y lo quiero decir y lo dicen ahora, ¿no? Actualmente no había eso, es como que te sancionaba la misma sociedad completa sobre esto. Y así pasamos cambiando sobre estas ideas y sobre un anhelo de libertad que buscaban ambos para poder estar juntos, pero que no se dio. Y sí. Sí, y pasó lo que sucedió, y creo que el dato más impactante tal vez de la novela, de la publicación, fue el efecto Werther, ¿no? Sí. O sea, llevar a que jóvenes se quitan la vida tras leer la novela es impactante. Pero hay otro aspecto que es la moda Werther, porque dicen que muchos jóvenes de la época empezaban a vestirse como Werther, o sea, que fue nuestro primer ídolo tal vez en la historia, ¿no? Podría ser. Claro, porque dice que los jóvenes empezaban a vestirse así, empezaban a replicar sus actitudes y bueno, algunos se quitaron la vida, lo cual ya es muy extremo, pero incluso creo que ahora muchas producciones tienden a tener esos efectos, ¿no? Sí. Algunas personas que son mucho más sensibles, mucho más influenciables, pues llegan a tomar decisiones que para muchos otros serían ilógicas, pero nunca vamos a llegar a comprender realmente qué es lo que pasa en la mente de cada individuo, y por eso esta novela en su tiempo pues fue muy problemática, ¿no? Tanto que, como narraste, el autor tuvo que irse a otro lugar. Sí, tuvo que viajar a otro lugar para no poder presenciar estas muertes. La obra marcó época y aún la sigue marcando. Y una cosa también que quería comentar sobre ese uso de la naturaleza dentro de la obra, dentro del mismo texto. Esto me recordaba mucho a las películas actualmente, incluso a dibujos animados, en los que se hace mucho énfasis en los colores y en cómo es que el sentimiento del protagonista afecta y conduce sobre cómo es el color de una película o sobre cómo va a ir narrándose esto, ¿no? Hay películas en las que se empieza todo de manera muy triste, entonces el color o los grises que matizan estos colores, los colores de la película, son más grises, más tristes, y cuando empieza ya un poco la redención del protagonista, empieza un poco a ser un poco más colorido, un poco más feliz, y es como que un recurso que aún se sigue usando, y obviamente también esto en las películas es mucho más visible, pero que se vea esto en los libros es mucho más interesante incluso, ¿no? Sí, y viene a mi mente una película que se llama Her, que empieza así, los colores son muy pasteles. Sí. Esa es como una sociedad distópica más o menos. Sí. Nuestro protagonista redacta cartas de amor. Entonces, el mundo es así, muy color pastel, muy rosa, pero cuando sucede el quiebre, cuando ya vamos por la mitad de la película, todo se vuelve mucho más tenue, mucho más gris, mucho más triste, y sientes realmente que nuestro personaje está sufriendo. Y el color sí sirve mucho para contar. Sí, y Her también se asemeja un poco a esta película, ¿no? Porque justamente sucede esa conexión con ese mundo especial, no porque la persona sea súper hermosa o súper algo, sino es por la conexión sentimental, esa conexión especial que siente, en este caso, el protagonista de Her, o en el caso del libro de hoy, que es Werther, con Carlota, y en la película es una inteligencia artificial, ¿no?
Eso es lo más interesante también, es como que esta conexión, incluso ahora se siguen tratando estos temas, ¿no? Sí, y es que eso es lo bonito de los clásicos. Cuando tú lees un clásico te ha puesto en la mesa un tópico del cual todas las obras en adelante van a hablar. Y en este caso es el amor imposible. Y en Her sucede, ¿no? Él se enamora, güey, de una inteligencia artificial. Obviamente nunca van a poder llegar a tener nada en concreto. Y bueno, casi lanzo un spoiler. Bueno, véanla, vean Her. Además que está protagonizada por Joaquín Phoenix y está bastante buena, así que véanla porque sí, casi me lanzo un spoiler. Pero habla de esto también, de los amores imposibles, y creo que es un recurso que está en muchas producciones, también en muchos libros actuales, muchos de la literatura para jóvenes, para adolescentes, tratan este amor, que en realidad es un amor muy enfermo, así que pues ahí están los tópicos para que ustedes los analicen, y esto incluso puede llegar a ser problemático, ¿no? Hablamos mucho del amor romántico, los mitos que giran alrededor de él. En el caso de Werther, el amor es sacrificio, es darlo todo, es me olvido de mí mismo por adorar a esta persona, y eso es muy dañino porque en muchos adolescentes incluso pueden llegar a tomarlo como referente, Sí. como en su tiempo lo hacía Werther, ¿no? Sí, prácticamente se olvida todo lo que quizás una persona quiere o tiene que hacer algo por su vida y se centra más en la otra persona, ¿no? Incluso olvidando quizás a veces a una persona siempre le falta algo, ¿no? A veces cuando conoce a otra persona dice, esta persona es todo para mí. Y le da todo y empieza a darle todo, incluso de lo que no tiene. Y a veces alguien se mete en problemas por eso. Ujú. Y bueno, suele pasar. Es Sí, suele algo pasar. común en esta sociedad actualmente. Yo creo que es que sí, con la desvalorización de los sentimientos que hay bastante, pero pasa mucho. Sí, no se endeuden por amor, por favor, no se endeuden. Sí, no sé dónde. Tampoco den todo, ¿no? O sea, de lo bueno poco dicen, así que ser prudentes también con eso. Y es interesante como una novela que en realidad es corta, son menos de 100 páginas, de una lectura muy ágil, muy fácil. Yo recuerdo que la leí en cuarto grado del colegio y fue la primera novela que sentí que realmente deseaba leer, que realmente conectaba conmigo, porque en la currícula del colegio pues tienes una serie de libros, Sí. ¿no? Había leído la Odisea, la Ilíada, que también son nombradas en la novela, porque a Werther le encanta Homero. Clásicos les encantaba, ¿no? Ajá. Pero imagino por la adolescencia, no sé, a mi Werther me pareció una novela hermosa, ¿no? Yo me pedía prestada la laptop porque no había dónde imprimir, así que ahí le daba la vuelta para leer la novela. Me pasaba toda la noche hasta la mañana y pues es muy bonito. Es muy bonito sentir eso con una obra que toca un tema tan has tocado tal vez como el amor, pero que te hace pensar y te hace sentir que sigue siendo vigente un sentimiento tan fuerte. Vivimos en una sociedad que es tan rápida, tan veloz, los cambios son tan vertiginosos, que el mismo hecho de sentir es algo que ya no nos damos tiempo de hacer. No contemplamos la naturaleza, no nos damos cuenta de nuestra propia existencia, solamente vivimos. Y eso pues nos hace ser más máquinas que humanos. Sí, vivimos sin saber para qué a veces. Y estamos en esa rueda y estamos girando. Bueno, la cuestión es que Werther, o Las penas del joven Werther, es una obra ya bastante recomendable. Hemos hablado bastante de muchos temas, incluso hemos hablado de una película. Y vemos ahí la herencia que te deja este clásico, ¿no? Sí, creo que eso es lo bonito, así que si pueden darle una vuelta, léanlo, porque, o sea, no es una novela aburrida, no es pesada como se pueden ver. Por ejemplo, Fausto sí lo es. Fausto desde la mitad para el final tiende a ser un poco más tediosa, tal vez un poco más específica, más profunda. También depende mucho del editorial. En la que yo lo leí, pues no estaba muy buena, así que no compren pirata. Y sí es un poco pesada, pero pues es también una obra importante de Goethe. A diferencia de Werther, pues esta obra la hizo ya más maduro, mucho más grande, con mucho más análisis, y por eso es que tiende a ser más profunda. Aún así, Werther es hermosa. Y bueno, creo que ya nos acercamos a la parte final del programa. Y Jaime, que no pudo acompañarnos hoy día, saludos para Jaime.
espero que esté bien. Y nos indica que tenemos que darles a conocer que hoy día tenemos Cinema Club, porque Cinema Club Paradiso presenta Fahrenheit 451. Hoy día a las 5:30. El lugar es el pasaje 1 de Mayo, número 170. Como referencia es a media cuadra del Hotel Arce, así que están todas y todos invitados a disfrutar un poco de cine, y esto también es un proyecto del Club de Lectura de Juliaca, así que vayan y pasen un buen rato también consumiendo algo de cine. ¿Algo más que agregar? Creo que tenemos actividades también. Sí, tenemos también lo que es la participación del Club de Lectura en el evento El Cucahui más grande del mundo, ¿no? La fecha, ¿sí la tienes? Le estoy buscando, creo que es el mismo 21. Sí, creo que sí, 21 por de aquí. junio. A ver si los muchachos del club nos ayudan. Pero bueno, este Cucahui ya es el segundo año que se hace, me parece. Sí, el segundo año. ¿Quieren romper el récord otra vez? Uh-huh. Y ojalá que esta vez sí se haga bonito, porque el año pasado fue como que un Cucahui, o sea, la idea del Cucahui es compartir. Está la mesa tendida, todos ponen lo que traen, comparten, y no es solamente compartir la comida, sino también compartir en la conversa, ¿no? Que es muy importante, porque si tú vas al campo, estás trabajando, estás cosechando, llega el Cucahui, es el momento del descanso, todos hablan y todos comparten. Pero ¿qué pasó el año pasado? Que tendieron el Cucahui y la gente empezó con su tupper. En el tupper se estaban llevando. Para la casa, decían. Ajá, cuando en realidad, Jaime dice, es el 21 de junio. 21 de junio, entonces. 21 de junio en la ciudad de Puno, así que el Club de Lectura va a participar, estamos como voluntarios también, porque es importante mantener el orden y la limpieza en este tipo de actividades, así que como Club de Lectura, las y los integrantes, pues estaremos allí ayudando, y si ustedes van a participar, a compartir, pues respetemos también las tradiciones, y si vamos a ir a comer, pues también intentemos llevar algo, porque esa es la idea del Cucahui, ¿no? Compartir. Uh-huh. Hacer algo más grande, algo más bonito y algo pues representativo de toda la región. Así que esas actividades tenemos. Hoy día tenemos Cine Club. Vayan a seguir a la página del Club de Lectura de Juliaca. Subimos esto en Facebook, subimos el programa en YouTube, también tenemos los podcasts, así que no se lo pueden perder. Los podcasts están bastante buenos, siempre tocan temas muy interesantes nuestros compañeros del grupo de audiovisuales, así que síganlos también a ellos. Y muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por escucharnos. Les recomendamos que vean Her, pero sobre todo que lean a Werther y su trágica vida. Las penas. Sol de los Andes.